Hoy en Es la Hora de Opinar con Rafael Pérez Gay y Jorge F. Hernández. Vamos a seguir dando recomendaciones literarias para las vacaciones de fin de año. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. A lo largo de esta semana hemos estado recomendando libros, películas, libros para estas vacaciones de fin de año. Hoy tenemos nuestra última sesión en esta materia con dos de nuestros colaboradores de nuestra mesa literaria, Rafael Pérez Gay, escritor y periodista. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por venir. Gracias por invitarme, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Jorge F. Hernández, historiador y escritor. Muchas Jorge, gracias. ¿cómo estás? No invitamos a Dan porque estuvo el otro día en la mesa del martes, si no mal recuerdo. Brillante como siempre, como sí. es, sí, así es. Y hizo muy buenas recomendaciones, por cierto. Pero antes de entrar a las recomendaciones, preguntarles cómo les fue en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ustedes están inventariados ahí, ¿no? Sí. Ya tienen número, ya son VIP, pero en serio, ¿no? La feria sigue siendo el acontecimiento más importante de letras en habla hispana. Sin duda. Yo dije, y lo repito, que estuve en una especie de prisión cultural, preventiva, oficiosa, porque estuve de sábado a sábado. Sí, tú sí te echas pero toda la bueno, semana. tuve oportunidad, primero de ver a mucha gente que vemos aquí, Sí. que no siempre saludas, y luego ver el movimiento extraordinario. Ha llegado a 1 millón de visitantes. Increíble. Dedicada en esta ocasión a Barcelona. Y Se siguen vendiendo libros. se siguen Increíble. vendiendo libros, Sí. y muchos. Y muchos. Yo cada vez que asisto a ferias, pero en especial, me sigo preguntando por qué decimos que no se venden libros. Sí. Hay algo que pasa en la cadena que va del escritor al librero y al lector que no está bien. Y de eso sabe un buen rato Jorge, porque ha sido no solo escritor, sino también librero. Pero la feria estuvo muy bien, como otros años. Creo que mejor todavía, aún sin Raúl Padilla, y ahora Trinidad Padilla está a cargo de la feria, y creo que lo ha hecho inmejorablemente bien. Yo tengo una muy buena impresión de esa feria desde hace 28 años. Además, Claro. Barcelona, pues es una ciudad Hombre. de libros, ¿no? Y O sea, el logo- ¿cuántas editoriales han salido? El logotipo lo Yo no decía soy todo. fan de los catalanes, tengo que No, yo decirlo. soy dueño del Real Madrid y tengo problemas con ese equipo. Ya se que nos va, ya se nos va. Juegan con la camiseta del Atlante Exacto, y creo sí. que hablan polaco. Marisol Schultz y todo el equipo, sobre todo, son muchas mujeres. Sí, ¿cómo Sí. no? Y son Lo han incansables hecho muy y bien. lo hacen muy, muy bien. Muy bien. Bueno, yo por primera vez en 30 años solamente fui 2 días. Sí, Pues la adrenalina se concentró, sí. con lo cual terminé agotado. Yo cada año participo además en una cosa que se llama Ecos de la FIL, y me llevan a las prepas. Sí. Y con la barba blanca, pues sí, los niños aprovechan para darme Sí. sus cartitas. Dicen, ya llegó Santa Ya Claus. llegó el del traje rojo. Me iba a presentar Richard Gere, pero creo que me vio en el gym y se intimidó. Sí, Pues dijo, yo no, trabajo contra glúteo. ese no puedo. Yo trabajo glúteo y pectoral y dijo, no, con este güey no se puede. Luego también me tocó el zafarrancho que se armó con Serrat, que realmente no se podía oír, no se oía nada. Y hay que celebrar que Benito Taibo sacó Lo manejó sus- bien, ¿no? Fíjate qué maravilla. Sí, lo manejó bien. Siendo Benito. hermano de un Saludos a intolerante, él es bastante diplomático. Sí, sí, sí. Y entonces calmó las aguas y Serrat pudo dar su Serrat palabra. fue el gran, ¿no? El Sí, gran fue la estrella. invitado, la estrella. Bueno, ¿no? era ni más ni menos, tenía que ser la estrella. Vi que te lo encontraste en el... No, en un el amigo elevador, mío ¿no? lo encontró en el elevador y dijo, no, yo mejor me voy a quedar afuera, porque adentro en un elevador con Serrat, ¿qué le Serrat, vas a decir? Bueno, a le vas a cantar decir, para la libertad. le tienes que así. decir que lo Empiezas a admiras, y tararear. entonces ya empieza ahí a descomponer. Es que Tarareas sí es un mediterráneo. poco... Todo el mundo... Puede ser, ¿no? Bueno, aquí un par de colaboradores de nosotros me mandaron fotos, ¿no? Porque dije, qué envidia, van a ir a ver a Serrat. Sí. Y me mandaron fotos, los malditos. Bueno, y la gran cultura catalana, los que fueron así, que yo pensé que iban también a desbordar, Javier Cercas,
Claro. que ahora está en el Candelero, Él vive en Girona, ¿no? Creo. en Girona, Sí. pero son de la tierra. Sí. Y el nuestro, que es Jordi Soler. Jordi, sí, que está Jordi, además muy que cercano además a Serrat. traía un libro Que hizo con el libro Serrat. con Sí, sí, Serrat, sí, Sí, claro. uno se cree. Así es. Bueno, pues fue una feria de veras muy provechosa para mí, para Rafa, para muchos, para los escritores jóvenes que yo no conocía, que los estoy descubriendo. También lo que sí me causó un poco de desconsuelo fueron las conferencias sobre inteligencia artificial. Hijo, es que ese es el tema. Hijo, Uri. las personas que asistieron me buscaron para darme datos duros. En realidad, lo que ya publica la inteligencia artificial rebasa por mucho lo que está publicando el ser humano. Sí lo Y ven eso es ustedes. muy A preocupante. ver, ustedes como escritores, ¿lo ven como una amenaza, Rafa? Yo creo que hay por lo menos 2 o 3 zonas a las cuales la inteligencia artificial tardará mucho en llegar. Sí. Y una es la de la creación definitiva. Nadie va a poder despertarse un día y hacer el sexto concierto de Brandenburgo. Eso es imposible. Ahora, Bueno, hay los otro... que dicen los expertos, y aquí hemos tenido... Yo creo que eso dicen que todavía, sí. yo creo que eso todavía no será posible. Pero bueno, por otro lado, avanza y avanza muy rápidamente. ¿Por qué? Porque está justamente haciendo un acopio permanente, monstruoso, Claro. de todo esto que tenemos, libros, televisión, Sí. información. De modo que sí avanzará. No lo veo como una amenaza yo aún todavía. Yo también tengo fe en que se cumpla un principio taurino. La antesala del arte es la técnica. Entonces, todos los toreros adquieren una técnica, pero tener el duende es como en el flamenco. Un alemán puede aprender muy bien cómo tocaba Paco de Lucía, pero a la hora que lo escuchas, y más si lo ves, parece un robot. No Pero tiene- además no la tiene inteligencia duende. artificial no siente. No. Entonces, si no siente, ¿cómo transmites? Que eso Claro. es lo que hace la literatura. Sí, claro, Rafa, claro, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo transmites ese sentimiento de lo que es un buen pastel, por ejemplo? Fue ¿no? ese momento de O- creatividad insondable de José María Napoleón, que yo me lo imagino en una cabaña en el Ajusco, cuando sacó la pluma Bic con tinta verde, como Rulfo, Sí. y escribió, ella se llamaba Marta. Eso no lo hace una máquina. Sí, no. Porque no. es una gran canción. ¿eh? No, Un no, saludo al totalmente. matador. Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos con las recomendaciones. ¿Qué empiezas tú, Rafa? ¿Qué nos recomiendas? A Bueno, ver, son para- recomendaciones, ¿no? Sí. No venimos aquí a decir, bueno, según yo, los mejores libros, sino los libros Sí. que yo recomendaría. Claro, claro, claro. Muy probablemente el primero que yo recomendaría es Leonardo Padura, Morir en la arena. El nuevo de Padura. El nuevo libro de Padura. Yo soy fan de Padura, Este- que por cierto estuvo en la FIL. Si no lo has leído, échatelo en diciembre, ahora Sí. en vacaciones. Sí. Es un libro desolador. Es un libro muy bien escrito y es ya la Cuba de hoy en día. Una Cuba que pasa por, ya lo hemos hablado aquí en Hambre. esta mesa, por una gran crisis humanitaria. Sí. Hay hambre. Hay desasosiego, hay tristeza. Y claro, muy bien armado porque empieza con una historia, no voy a vender la trama, solo voy a contar el principio de la novela. Un hombre un día mata a martillazos a su padre y pasa 30 años en prisión. Sí. Luego sale de prisión y dice, ¿qué ha pasado aquí? Y entre tanto nos va contando la gran tragedia cubana, sin utilizar la palabra dictadura, sin ser especialmente agresivo con Díaz-Canel, sino contando la vida de todos los días. La cotidiana. Es uno de los libros que yo recomendaría. ¿Sabes qué? El último que leí, que creo que es el penúltimo que escribió, ya era muy duro porque era su libro de su generación, Sí. de los que, no me acuerdo el El título, desencanto de la generación de él. sí, te lo voy de a los que decir. se quedaron en Cuba La isla. y de los que se fueron a Cuba. A propósito de un asesinato, por cierto, ese es, digamos, el hilo conductor de la novela, pero es muy duro, porque es el fracaso de la revolución. Eso que estás diciendo es muy Sí. importante porque está presente en todo el libro. Yo diría es la derrota. Sí, Algún día pensábamos, los que tenemos edad y algunos,
que era la isla que el hombre nuevo vendría, y habría un nuevo proceso. En mucho su mejor. generación, sí. Con música de la Silvio. nuestra, Sí, ¿no? claro. Música de Silvio de fondo. Y el impresentable Silvio Rodríguez, diría yo hoy en día. Sí, sí. Embajador de la poesía. Así es. Eso dijo el presidente. El presidente lo trajo y dijo que López el embajador Obrador, claro. Sí, el expresidente. Sí, perdón. sí, sí. Perdón. Para que no haya malentendido. Claro, Entonces, ese libro de la derrota es el libro del desencanto y de la desesperanza. Muy triste, pero escrito muy bien. Sí, como es, yo lo Pablo. recomendaría ampliamente a todos. Y en especial a los que tienen tanto todavía, porque hay una franja que tiene especial entusiasmo. La baba de la nostalgia. Por la isla, que lean a Padura y no podrán decir, no sé por qué es insospechable de ser un conservador o un adversario. Él vive en Cuba, se quedó en Cuba y ahí está viviendo. Aunque es un privilegiado. en Sin Cuba. duda, Claro, lo tratan bien, claro, vive claro. bien, pero decidió quedarse. No es- Padurovsky, le decía Eliseo Alberto. Padurovsky. Padura empezó en el Caimán Barbudo. Claro. Cuando Lichi lo dirigía. Y es cuando son sus primeros pinitos. Pero fíjate que es increíble lo de Cuba, porque cuando lees, por ejemplo, que ya no hay electricidad, dices, ese país está en el siglo XIX. 10 horas No es que diarias. se quedó en el 20. No, en el 19. no. Está regresando al siglo Totalmente, XIX. sí. 10 danzón. horas diarias sin electricidad Bueno, pues en distintos lugares. Qué triste. Es que eso es el siglo XIX. Pues de eso trata Morir en la arena de Leonardo Padura. Está publicado por Tusquets y yo lo recomiendo de veras ampliamente. Hoy mismo voy. Sí, Yo no lo hay que tengo. comprarlo, sí. Yo No me soy lo- fan, además. No lo creo compré que en la tiene- FIL, pero bueno, lo puedo comprar aquí en la Ciudad de México. Sí, claro, todavía. desde Fíjate que yo ese sí ya lo hice. Yo ya leo electrónico. Bueno, mira, Perdón no que es se lo- yo pecado. sé que- En pantalla, Entre en papel. los ortodoxos, diría mi profesora de español, no lo ven con buenos ojos. Mira, fíjate que tiene una cosa práctica. Yo trabajé en un periódico en España, Sí. en el periódico El País. Yo tenía la ventaja de que yo en 8 segundos podía bajar un libro que hablaba sobre la primera presidencia de Trump y en la mesa se quedaban perplejos, Sí. incluyendo al director. Además porque lo leía en inglés. Pues sí, y ahí no hay... Entonces decían, ¿y a ti qué te ha pasado en la lengua, tío? Pero hay una razón práctica por la inmediatez, por el tamaño de la letra, etc. No, pero Ahora, el además, mira, papel yo siempre ahorita va a que me voy de existir. vacaciones, pues me llevo en esto y en mi iPad todos los libros que quiero leer. Por supuesto, yo traigo una biblioteca de 5,000. Yo creo que la combinación entre el dispositivo, el libro digital y el libro en papel ya está instalada Sí, en el mundo. Aun cuando, si hablamos del negocio editorial, el mundo digital todavía no es un negocio. El negocio Yo sigue sí siendo pensé que el libro electrónico iba a sustituir al libro físico. No, yo Fíjate. también hace yo algunos años, Van pero a ahora no. coexistir siempre y hay que añadir el audiolibro. Yo soy gran fan del Ah, sí, audio. ¿te gustan? Yo me Sí, e incluso he desconcentro. grabado mis propios libros con mi voz. Ah, mira. Hay 2 que los grabó quién sabe quién y los echó a perder. Sí. Porque en una le puso voz de viejito y hoy todavía no llego a esa edad. Y a mí me arrulla. Sí. Yo tengo horarios muy encontrados para dormir, pero cuando ya decido dormir, y hay grabaciones en inglés, en francés, en italiano, Sí. que te susurran al oído, sobre todo si es poesía, y no tiene idea qué bien descanso. Sí. Luego despierto hecho un Neruda. Bueno, tu primera recomendación. Yo lo primero que Jorge, quiero a ver. recomendar es de Delphine de Vigan. Delfina es una escritora muy minuciosa y muy fina que por lo pronto sabe condensar en este tamaño una historia que se multiplica como quien tira una piedra a un estanque. Y el título lo dice todo. Lo traje como primera recomendación por la gratitud que te debo a ti, a Rafa, a cientos de personas en este año se fue mi madre. Sí, Y entonces es el primer año que estoy recomendando lecturas que sé que ella ya no va a leer o ni se va a enterar. No sé cómo se puede hacer todavía avisarles a nuestros difuntos. No hay modo todavía, pero Salió lo esto. lograremos. Bueno. Y Y a lo mejor además, con la inteligencia artificial. el milagro de mi hermana que ya dio sus pasos, Ah, qué mueve bueno. sus manos Qué bueno, y qué está bueno. instalada en su infancia, Sí. hablando más inglés que español porque crecimos en the United States of America. Y esto tiene que ver con eso, con
la recuperación de la memoria y las palabras. Esto también te toca tangencialmente por el cerebro de tu hermano. Grande. Fíjate que esta novela es muy conmovedora porque es una señora ya anciana que siente la proximidad de su despedida, que quiere agradecer a un matrimonio que la salvó durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué bien. Que la salvó del Holocausto. Y eso lo está haciendo a través de la terapeuta que la ayuda a recuperar las palabras. Es precioso. Ahora que yo estoy ayudando a mi hermana a recuperar las palabras, los nombres de las cosas, esto me vino como un bálsamo. Me lo regaló además la esposa de Juan Villoro. Tiene ese ribete doble de afecto. Sí. Y lo recomiendo muy altamente. Las gratitudes. Las gratitudes original en francés, para quienes lean en francés, y muy bien traducido. Que además Anagrama está sacando unos libros. Maravilloso. Anagrama nunca falla. Sí, sí, sí. No, es una gran... Sí, Eso es lo primero que yo quería recomendar. Así que Las gracias gratitudes. y gracias a todos. Muy bien, pues muy bien. La segunda recomendación, Rafa. Mi segunda ¿qué traes? recomendación son estos, pero ahora les cuento por qué traigo estos libros aquí. Yo creo que uno de los relanzamientos más interesantes que ocurrieron este año, de 2025, es la decisión de Planeta de poner a circular de nuevo a los clásicos y a los libros de Joaquín Mortiz. Uy. Y a mí me pareció realmente notable. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, trajeron de nuevo todos los libros o los primeros libros de Joaquín Mortiz, abriendo una puerta a los jóvenes que no habían leído, solo voy a decir los títulos: El complot mongol de Rafael Bernal, Sí. Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos, Farabef de Salvador Elizondo, ni más ni menos que Confabulario de Arreola y Beber un cáliz de Ricardo Garibay, que para mí sigue siendo un súper escritor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Relanzan y lo seguirán haciendo, van a curar los libros. No sabía están- que Planeta había comprado. Sí, Joaquín Planeta lo Mortiz. compró desde los 80 y Qué tantos. bonitas Y ediciones. las ediciones están muy bien hechas, muy cuidadas. En los años 70, y Jorge no me dejará mentir, muchos empezamos, digamos, a leyendo la serie El Volador. El se llamaba. Volador. Que era la serie de los narradores. El principio del ahí placer de Pacheco. Cuadribio de Octavio Con una Paz. foto muy engañosa donde aparecía delgado. Sí. Oye, ¿y Joaquín Mortiz los convencía a los... Es que Joaquín Mortiz era el seudónimo. Sí, yo sé, de don Joaquín leí Díez Canedo. el De Díez artículo de un Canedo. amigo tuyo. Sí, que cómo lo- no. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque él se quedó en Madrid cuando empezaba la guerra, el franquismo, y entonces le dijeron, oye, Díez Canedo es un apellido que no es bueno y no suena bien en el franquismo. Sí. Y su mamá se llamaba Teresa Manteca Ortiz. Sí. Y él firmaba entonces Joaquín M. Ortiz. Y un día se juntó por un error y entonces fue Joaquín Mortiz. Sí. Que hizo con dos grandes editores también, que son Néstor Seix y Carlos Barral, hicieron Que hicieron luego Seix-Barral. esta editorial, que también tenía las dos orillas, como recordarás, y literatura hispánica. Este Pero relanzamiento... ¿cómo conseguía esos autores? Los traía. Joaquín. Bueno, él iba y venía y tenía un olfato enorme y tenía unos buenos lectores. Estaba también Bernardo Giner de los Ríos, que lo acompañaba. Giner de los Ríos. Que lo acompañaba. De modo que me parece que los jóvenes, digo jóvenes, porque yo creo que tú tienes la serie del Volador, Completa, probablemente tú eres creo más que joven. completa. No, yo no. Pero no, puedes ahí sí ya no. escoger de entre todos los libros que van a publicar. ¿Qué era la serie del Volador? Era una... Era una serie de colección libros de bolsillo. De de bolsillo. bolsillo. De bolsillo, Que vendían... de autores mexicanos. Ok. Con portadas muy llamativas por los colores, Sí. precisamente. Sí. Sí. Y además la oficina de don Joaquín tenía puertas como de cantina del oeste. Sí. Y hay una escena que a mí me conmueve. Cuando Villoro va para recibir el dictamen de su primer libro en la serie La El noche Volador, navegable. exactamente, el que sale es Ibargüengoitia y el que entra es Villoro. Ah, Y bueno. así se hacían los relevos generacionales en esa colección. Esa colección fue de traer personas que ya venían de medio siglo y de Oye, pronto ¿y el presentas- Volador era una colección solo disponible en México o también la tenía en España? No, volaba. Esa Eso solo- voló, solo- ¿no? sí. Era México. Eran escritores mexicanos. Volaba de local. Y Ok. bueno, por ejemplo, se publica por primera vez ahí Los Relámpagos de Agosto, 64. Sí. Se publica Cuadribio de Octavio Paz, que es el primer gran libro de ensayos que yo leí.
allá en los remotos años 70, Sí. estos que acabo de mencionar, Juan García Ponce. No había un escritor mexicano de aquel entonces que no quisiera publicar su libro en el Volador. El complot mongol quizás sea la mejor novela negra que Mexicana. tenemos, por cierto, que hacer ese programa. Sí, la novela negra la tenemos pendiente. Sí, pero mexicana sí, ¿no? Sin duda. Sí. Rafael Bernal, esta novela es Muy bien realmente escrita. notable. Muy Mal bien. llevada al cine, creo, ¿no? Muy mal ¿no? llevada al cine. Lamentablemente no funcionó. Pero la novela es buenísima, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el lanzamiento, por eso digo lanzamiento porque son varios libros, de lanzamiento o relanzamiento editorial del 2025. Yo no sé si tú estés de acuerdo, pero volver a tener estos libros en los anaqueles de las librerías le dará a los jóvenes la posibilidad de conocer autores que probablemente no conocen. Que por cierto, hace creo que Totalmente de un acuerdo. par de años relanzaron toda la obra de Luis Espota, Sí, que también vale teníamos- mucho. Es que charlando fuera de de eso. cámara parecería que nos escuchaste. mira, no, Sí. no O te hay escuché. microfonito. No. Porque estábamos En eso estábamos. No, pensar, estábamos hablando de Garibay. Sí. Que era un gran escritor y que hace falta su voz. Sería genial que estuviera Uy, vivo. ¿qué opinaría de la 4? Y Luis- Garibay, esa sería buenísima. Sería genial. Sí. Y Luis Espota realmente es un escritor que escribía muy bien y yo aprendí mucho de él Sí. en el programa que tenía para Desvelados, La Hora 25 se llamaba. Sí. Sí. Ahora, sí tenía problemas porque era un hombre poderoso en los medios y andaba, digamos, ejerciendo el poder. Y era oficialista, Sí. o sea, Sí, era completamente priista, Pero la prosa en que serio, tenía, sí. y empecé por algo que te va a llamar la atención, Sí. una novela taurina que se llama Más cornadas da el hambre. No Es la muy conozco. buena novela Mira, taurina. me Hay la- literatura taurina muy buena. Yo sé Sí. que me están odiando los antitaurinos y animalistas. Bueno, tú me recomendaste de Chávez Nogales claro, la biografía de Juan biografía Belmonte. de Juan Belmonte, Sí, claro. que es una catedral. Maravilla de biografía. Maravillosa, Y maravillosa. como género, dentro del género biográfico, aunque sea un jugador de high alay o un jockey, es una biografía que queda de ejemplo. Así se debe escribir una biografía. Sí, Juan Belmonte, matador Sin de duda. toros. Matador Se de vendió toros. durante el régimen de Franco, sí, pero sin mencionar nunca la biografía de Chávez Nogales, sí, porque ya era proscrito. sí. En fin, parecería que nos estaba escuchando con lo de Así es, Espota, sí, lo de sí. Garibay, Sí. y qué bueno, yo sí celebro mucho, claro que estoy de acuerdo contigo, siempre, sí. Bueno. y en todo. Perfecto. Qué bárbaro, ya empezaron los cebollazos. Tu segunda recomendación, Jorge. Esta colección se llama Faro. A ver. Esto lo hace El Equilibrista, que es una editorial legendaria mexicana de mi amigo Diego García Elío, hijo de Yomí García Scott y de María Luisa Elío, que también recomendaría los libros que salieron este año, tanto de Yomí, que era un infinito poeta, y de María Luisa, que es un texto maravilloso de sus memorias, pero eso se vende en España, todavía no llega a México. Sí. Lo que está en México, en coedición con una fundación que se llama Arte y Cultura, es esta colección de historia. Pablo Escalante es uno de nuestros mejores historiadores. Sin duda. Yo digo que en realidad es un nahuatlato disfrazado de occidental, y esto del renacimiento en la isla, yo creo que es el mejor ensayo, largo, por supuesto, de lo que significó el Colegio de Tlatelolco. Mira, quien dice que todo en la conquista solo provocó sombra, dolor y muerte, eso. es un pobre resentido, para empezar con sus propios apellidos. Por cierto, que leí tu artículo al respecto sobre Ah, ese libro. lo tengo que decir, que te lo agradezco. No. Esto de- ¿Cómo le pusiste, por cierto? Le puse Era el huevón título. de hamaca. Pero lo hice con H, lo cual puede ser un homenaje. Porque si lo haces con G y U con diéresis... Sí, es un parece mexicanismo Sí, ese. parece un insulto. Bueno, el caso es que en Tlatelolco había retórica, filosofía, gramática. No vayamos tan lejos. El abecedario. El abecedario llegó. Lo que llegó fue Occidente. Y llegaron nuestros apellidos. Si tú tienes un problema con tu abuelito de Cantabria, ese es tu problema. Pero no puedes negar la iluminación intelectual que brotó del Colegio de Tlatelolco. Y es muy conmovedor ver que los hijos de los nobles mexica, mal llamados aztecas, Sí. realmente desarrollaron capacidades intelectuales de primer nivel. Es decir, muy pronto estábamos a la altura de pensadores europeos. Así que déjate de resentimientos y ponte a leer la verdadera historia. Esto es grandeza.
Me lo voy a comprar, ese lo tengo. Gran libro. De inmediato. La colección es muy buena, está floreciendo apenas. Es atrevido que una editorial se atreva, como Joaquín Mortiz, a lanzar esto en un país en donde se supone que decimos que no leemos, pero sí leemos. Y la otra cosa que quería yo decir de la FIL, el efecto multiplicador. Sí. Porque, por ejemplo, en mi familia se compra el ejemplar, siguen comprando a Ibargüengoitia con las nuevas portadas, ya no son de Joy Laviguel. Pero ese ejemplar rola. Y eso no lo puede medir la estadística. Entonces, en realidad, aunque se haya comprado un solo ejemplar, eso 11 lectores por lo menos. Sí. Por cierto que yo, hablando de eso, yo recomendaba aquí el otro día el de Álvaro Enrique, Los sueños de imperios desde el título merece un abrazo, Álvaro. Pero qué buen libro. Qué buen libro. No sé si lo has leído. La prosa se le desborda, sobre todo en un delirio maquiavélico. Y además con un sentido del humor. Existencialista. Aparece hasta López Velarde como viajero del tiempo. Sí, cierto. Yo me emocioné mucho. Es, creo, la mejor descripción de lo que fue la utopía de México Tenochtitlan. Y del encuentro de Moctezuma con Cortés, ¿no? Por supuesto. Que es ese encuentro de dos mundos, de dos... Realmente es absolutamente, ¿no? Y es un instante eléctrico que mucho le ayuda a la humanidad. Sí, ahora que estamos en esas historias maniqueas absolutamente tontas. Con tintes tontas y con tintes políticos, ¿no? Sí, son tonterías, pero bueno, viva Álvaro Enrique. Sí. Bueno, déjenme, voy a hacer una pausa. Muy bien. Y regresamos con más recomendaciones más de Rafa Pérez Gay y de Jorge F. Hernández en un momento más. Bueno, regresamos, estamos terminando esta semana de recomendaciones. Hoy está con nosotros Jorge F. Hernández y Rafa Pérez Gay. Pues te toca comenzar a ti una siguiente recomendación, Jorge. Un amigo muy querido puso este ejemplar en mis manos. Juan Gabriel Vázquez es un autor al que yo admiro, incluso por encima de que ya ha sido reconocido y ha ganado premios, entre ellos el premio Alfaguara. Sí, ganó el Alfaguara. Eso, qué bueno, y eso lo condecora, pero en esencia es un tipo que se sienta y se pone a escribir. Y además se pone a investigar. Entonces él investigó a partir de un instante bastante hipnótico. Felisa Burstein es una mujer que murió en París en un restaurante. En la mesa estaba Gabriel García Márquez. Después se encontró un papel en donde ella misma había dejado escrito, murió de tristeza. Con ese enigma, jalas el hilo de lo que es una novela, en realidad, con sustento de crónica periodística, que es algo que te atañe, pero que no deja de fascinar por la intriga, por la tristeza, por la melancolía, por la época, por lo blanco y negro. ¿Qué época por es? la belleza, son los 60. 60, ¿verdad? Por la foto. Es lo blanco y negro. Gabo ya era Gabo, eso sí, sin duda. Y Mercedes. Pero que haya sucedido esa tragedia con una amiga tan cercana a él, y creo que además, poco antes de morir, había pasado varios días con Gonzalo, el hijo de Gabriel García Márquez, a quien le mando un saludo porque es mi amigo y lo adoro. Y entonces aquí hay mucha pulpa, porque esta mujer era una artista revolucionaria, heterodoxa, una mujer adelantada a su tiempo, como decimos de tantas, que quiere decir que en realidad era una mujer con toda la barba que no usan. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo y que lo lean con dos lentes. Uno, el lente de la trama y la circunstancia propia de la historia, pero la otra, con tratar de escudriñar el arte que tiene Juan Gabriel en su prosa. Dan ganas de escribir, de veras. Es de los escritores que contagian el oficio. Entonces lo recomiendo por esas dos razones. A ver, ¿cuál es la cita? Debe estar entre las mejores profas de América Latina. Ahorita. En este momento. Por mucho, ¿eh? Y su primer novela, que fue muy buena, y no sé si es el premio, que es el ruido de las cosas al caer. Sí, ese es bueno. Que yo me sentí aludido, porque yo en esa film me tropecé y sí rompí la cajita de un chicharronero. Pero luego él me dijo, no tiene nada que ver con eso. Es de veras muy, muy buena persona, además, y es un hombre de gran talento. Colombiano, ¿verdad? Sí, claro. Colombiano. ¿Y vive en Colombia? Sí.
Hay un documental de Gabriel García Márquez que está en plataformas en donde él va narrando la trama del documental, es decir, te va presentando a García Márquez y a su literatura. Y luego tiene otra novela, que no recuerdo si es algo del espejo retrovisor o que cómo se ve en el espejo, que narra además el impacto de un personaje, imagínense, un liberal o un revolucionario o pre-revolucionario que va a China. Y le toca ver ahí a los ortodoxos. El peligro de la ortodoxia, mis queridos amigos, espero que nunca llegue aquí. Por cierto, ahorita que dices de eso, me acordé de otro gran libro de Chávez Nogales, del maestro... Sí, el maestro Juan Martínez. Juan Martínez, que estuvo ahí. En la Revolución Rusa. Que es un bailador de flamenco que le toca la Revolución bolchevique y se queda atorado, ¿no? Están de gira, están bailando ahí bulerías. Y se queda de ahí varios años. Dice, ha llegado Lenin, pues que se ponga a bailar, que se ponga a bailar. Y es un gran libro porque retrata, pues, con el ojo de este español, las locuras de la Revolución Rusa, ¿no? Hay que tender otra flor a Rafael Pérez Gay. Rafa pertenece a una estirpe que yo admiro y que yo trato de emular, que es la de Chávez Nogales y otros, que es ser capaces, en medio de la ebullición de una época, de distinguir algo y decir, ojo, ¿eh? Bueno, yo creo que el mejor libro... Tus columnas, lo hizo Stefan Zweig. Sí. Porque lo lógico es que ahorita tú te sientas indignado por el ascenso de Hitler. Sí. Duh. Sí. Pues sí, son 80 años, maestro, ya pasó y hay películas. Sí. No, los que lo vieron en el momento. Chávez Nogales advirtió, dijo, estos se quieren comer Europa. Sí. Él entrevista a Goebbels. No, bueno, y yo creo que el mejor libro sobre la guerra civil española la escribió Chávez Nogales, Sangre y Fuego. A Sangre y Fuego, muy que bueno. es una catedral. Y la agonía de Francia. Y luego la agonía de Francia, ¿no? Esta cosa, pues, esta cobardía de los franceses. El entreguismo, ¿no? Cuando llega la bota. Sí. Pero hubo algunos que sí se levantaron y que sí pusieron la voz en cuello. Y Chávez Nogales entre ellos. Yo tengo la teoría además de que murió en Inglaterra, lamentablemente, no murió en un bombardeo, murió por, creo que tuberculosis, pero murió en un momento donde ya había publicado en inglés. Sí. Y entonces, si hubiese seguido escribiendo en inglés, él sería el verdadero padre del nuevo periodismo. Porque como lo ejercía él, es de veras. Y qué bueno que lo mencionamos. Esa es una recomendación Chávez obligatoria. Nogales sí ha salido varias veces aquí. Yo creo que sí me he leído varios de sus Ya hay un libros, revival de él en las librerías mexicanas. Están llegando ediciones. Tiene también la mejor crónica de la rebelión de los mineros de Asturias. En Asturias, sí. Que pues es el predecesor de la Guerra Civil Española. Yo ¿no? leí un texto de él también de Cataluña cuando estaba el problema del separatismo. Y yo pensé que era una broma porque pensé que era de la actualidad y que un tipo vivo estaba firmando con el nombre de él. Y no, es una crónica de hace 80 años. Bueno, hay gente que tiene el genio, desde luego. Sí, señor. ¿No? Pero bueno, siguiente recomendación. Bueno, va llegando aquí una sorpresa. Hagamos de cuenta que no está aquí Jorge Fernández por 2 minutos, para que yo pueda presentar la novela que ha escrito. Qué bueno. Que es Alicia Nunca Miente, que es una novela que realmente es notable, se lee muy rápido y que tiene un tema que a mí me encanta, la mentira, y un personaje mitómano. Pero la novela se llama Alicia Nunca Miente porque hay una mujer que nunca miente, efectivamente, y hay escenas memorables. Está el personaje, llega ella, llega despeinada, él la está esperando, llega despeinada y como nunca miente le dice, ¿de dónde vienes? Bueno, pues estuve con un amigo que conocí desde hace tiempo y pues nos aventamos ahí un round y luego cuando ya nos íbamos me arrepentí y vine a verte. Y él le dice, bueno, pudiste haberme dicho que no había taxis o que... No, porque yo no acostumbro mentir. La novela está estructurada de modo realmente... con precisión, como con Teodolito, y es realmente un estudio sobre la mentira, pero como todo estudio sobre la mentira es un estudio sobre la verdad. ¡Wow! Hasta a mí me dieron ganas de leerla. Bueno, dinos algo breve sobre este libro que acabas de publicar. Nada más estoy agradecido con lo que acabas de decir. Bueno. Y de aquí nos vamos por un electrodoméstico que te voy a regalar. Se llamaba Elena.
Se llamaba Elena y un amigo en Madrid me dijo, ponle Alicia. Digo, ¿por qué? Alicia en griego es aletea y aletea significa verdad. Dije, es perfecto, porque el personaje que cree que todo es falso es un hombre de nuestro tiempo, es un hombre que ya detecta las mentiritas en el Código Penal, en el Código Civil, en la Constitución, en la geografía, en el fútbol, en el bar. En el bar, no de la cantina, sino el bar de los penaltis. Y entonces eso lo fui abultando y dije, esto tiene que tener una solución en alguien que no mienta. Y tiene que ver con el oficio literario. Lo que está de fondo ahí es, nosotros no nos dedicamos a la mentira, nosotros lo que hacemos es ficción. Y eso es otra cosa. Porque Dulcinea existe en el momento en que la lees. No es una mentira. A ver, ese es un buen punto, ¿no? Sí, claro. Porque aquí hemos tenido también programas sobre la actuación y lo que hacen los actores es mentir, es jugar, es interpretar a otra persona. Impostar. ¿no? Pero Impostar, fíjate que ahí el tema de fondo es eso. Anthony Hopkins o, para tal caso, Mario Moreno Cantinflas, llega un momento en que realmente crees que estás con un peladito, no en el caso de Hopkins, pero que estás ante un peladito en San Juan de Letrán tomando un té con hojas. Pero ustedes, entonces, esta idea de ustedes no mienten cuando escriben. Yo cuando digo hacen que el ficciones. recurso que nos avala es que la ficción no es una mera mentira, no es una burda mentira. La ficción es algo mucho más elaborado que se vuelve verdad. Tiene que volverse verdad. Yo, es más, yo abundo diciendo lo siguiente. Hay un momento, tú puedes ver y sentir al cabo de los años a un escritor genuino cuando le crees lo que está diciendo. Y de ahí viene la famosa figura de Coleridge, que se llama la suspensión de la incredulidad. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo, el autor tiene que hacer que nuestra incredulidad quede suspendida y que le creamos al autor y al escritor lo que está diciéndonos. En ese sentido no es una mentira, sino es algo que va creando, un mundo que va existiendo a lo largo de cada una de las páginas. Y como 100 años de soledad. Claro. Bueno, ¿no? exactamente. Bueno, ¿Qué había llovido 100 años? Bueno, tú ves a Remedios la Bella que se eleva y se eleva. Claro, y si yo te lo desaparece. cuento ahora, pues es una mentira, pero no en el libro. En el libro contexto del libro es una verdad. Y en el teatro pasa lo mismo. Yo lo aprendí de mis propios hijos. Una representación de Blancanieves, en cuanto la bruja sacó la manzana, Santiago empezó a gritar, no la comas, es un engaño. Un escándalo en el teatro y otros niños se involucraron, cosa que pasaba en la barraca de Lorca. Lorca, cuando iba de pueblo en pueblo, hay escenas maravillosas de aldeanos que intervenían en la obra. Claro. Y le gritaban te está engañando, ten cuidado, es un bribón. Y eso es tirar la cuarta pared, que a veces se logra en prosa. Vuelvo al Quijote. El Quijote, claro que existe. Existe cada vez que lo leo. Sí, claro. A mi manera. Y además, mis amigos del guía de la casa de Dulcinea en el Toboso. Está su camisón y hay unas cazuelas y está el palomar. ¿En La Mancha? En La Mancha. Sí. Y yo creo que además ese es el lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse. Y entonces uno de los visitantes, un alemán que hablaba español, le dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que estamos haciendo el recorrido de una mujer inventada? Y se puso... ¡Fuera! Largo de ¡Fuera! Aquí duerme. Aquí duerme. Sí, es decir, muy cercano a la experiencia religiosa. Ojo, ¿eh? Sí, También nos pasa con los santos ¿Pero y con las vírgenes. qué te inspiró entonces a Mis haber tíos escrito? abuelos. Mi tío Carlos, que, pardon my French, era no más que un pinche mentiroso. Sí. Y eran mentiras muy chafas, pero malísimas. ¿Pero era mitómano? No, esa es la diferencia. Sí. Mi tío Pepe, mi tío abuelo paterno, si era un mitómano, te conocía París como si hubiera vivido en París, Nueva York, y decía nombres de locales y de personas. Y mi familia empezó por verificar. Y se verificaban las Es que cosas. están esos personajes que son como el que retrata, por cierto, Javier Cercas en El Impostor. El Impostor. Sí, claro. ¿No? Que hasta recibe premios del Estado español. Y todo era bullshit, todo era Claro, como una el pequeño mentira. Nicolás, en años recientes, un jovencito pijo,
Es decir, un niño fresa madrileño que se coló en la alta sociedad y en la nobleza y empezó a hacer dinero. Sí. Y era un chavo que no tenía... Esos personajes a mí me parecen fantásticos. Yo estoy a tus órdenes. Yo estoy a tus órdenes. Yo soy pura impostura. Gracias por recomendarlo. No, es que sí, es un libro que hay que leer. Yo lo recomiendo ampliamente. Alicia nunca miente. Está publicado en Alfaguara. En Alfaguara. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Sí, claro. Mi tía Lola compró 10,000 ejemplares. Pues ya con Y me eso. está ayudando. Oye, el tío Miguel vive todavía. No, ya es un homenaje póstumo. Sí, bueno. Ya. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ya las últimas recomendaciones de Rafa y Jorge para estas vacaciones del verano. Bueno, no sé usted, pero yo disfruto mucho estos programas de recomendaciones para las vacaciones de fin de año. Hoy estamos con Rafa Pérez Gay y con Jorge F. Hernández. Rafa, tu siguiente recomendación. Bueno, traigo el libro de una escritora que aprecio desde hace tiempo, que es Ana Clavel. Claro. Está publicado en Alfaguara esta novela, Sí. que se llama Autobiografía de la piel. Yo la vengo siguiendo a ella desde hace mucho tiempo. Tiene una novela que se llama El cuerpo náufrago, tiene otra que se llama Las violetas son flores del deseo, tiene otra que se llama El dibujante de la sombra, y algunas más. Y ahora viene apareciendo, como suele decirse, Autobiografía de la piel. Ella se ha dedicado a explorar el asunto del deseo y de la seducción. Es una estudiosa de muy buena prosa que se dedica a ver qué es lo que sentimos cuando nos tocamos. Y aquí hace una autobiografía de la piel. Tiene el recurso dentro de la novela de que no es solo la narradora, sino dos narradoras, lo cual a mí me pareció agradable para la lectura. Y mezcla algo, soy afín a eso, va mezclando un poco su historia y otro poco la historia de la otra personaje que es la narradora de esto. Ella afirma y dice, no es lo mismo el deseo que la seducción. Y va contando la historia de una mujer. Va contando la historia de una mujer que estuvo a punto de ser abusada cuando era niña, estuvo a punto también de ser acosada, pero lo hace con gran elegancia y yo creo refinamiento. Y cuenta una escena muy bonita de que un día la invitaron, un amigo la invitó a su casa, sacó una botella de vino y le dijo, ¿te puedo dar un beso? Y ella respondió, no. Y tuve suerte, ese no fue un no. Y ese es hoy mi amigo y entonces puedo contar que soy afortunada porque estoy contando la historia de un no acoso. Imagínate en una época donde el no ya perdió también su sentido. Es correcto. Fíjate. Y va a través del tiempo haciéndonos la historia de esta mujer y la historia de la piel. Y tiene una naturalidad para ingresar autores, hacer citas, cita Paul Valéry, la famosa, el epígrafe es muy breve y se los voy a leer. ¿Hay acaso algo más profundo que la piel? Ese es Paul Valéry. Y es lo que rige en realidad toda la novela. Pero es sobre el sentido del tacto. Sí, incluye el sentido del tacto, el deseo que no solo es la piel, que es el órgano más grande que tenemos, sino lo que está en nuestra cabeza. Y cómo ella va contando a través del tiempo la forma en que ella desea, ella puede entregarse o no entregarse, o bien que se le entreguen a ella. Está bastante bien escrita. Yo agregaría que Ana Clavel es sutilmente enciclopédica. Sí. ¿Ella es española o...? Es mexicana. Mexicanísima. Y es realmente erudita, pero sin pedantería. En una época de mi vida yo fui editor y por azar me tocó editar el último libro que vio en vida Octavio Paz, se llama Claridad Errante. Sí. Y me tocó a mí editarlo y trabajarlo con él. Pero cada vez que nos tropezábamos, tanto él y yo, con el origen de los versos que quería incluir o los ensayos, Ana Clavel es la que cuidó las obras completas de Octavio. Mira. Y ella tenía la lupa puesta en lo que se necesita, que es
Incluso... ¿No era Sheridan el...? Bueno, Sheridan participaba en el conglomerado, pero en la trinchera, Era Ana Clavel es la que estaba totalmente consciente hasta de la tipografía, de las primeras ediciones, las erratas, lo que Octavio podría haber quitado, porque había poemas muy combativos de su época revolucionaria y que Octavio decidió no quitarlos. A mí me parece fantástico el tema del sentido del tacto. Sí. Porque si piensan ustedes, los otros sentidos, hay enfermedad, hay gente que nace sin gusto, sin vista, sin oído, pero no hay gente que nace sin tacto. Eso está muy bien visto. ¿No? Y sabes que está dentro de la Alguna novela. vez se lo comenté a un doctor y me dijo, no, sí, la gente puede perder el tacto, pero por un accidente, ¿no? Sí. Eso sí, ¿no? Porque pierde. Pero así como una enfermedad yo tengo tías degenerativa. en Guanajuato que a veces dicen cosas sin mucho tacto. Y entonces terminas muy herido. Hay un capítulo dedicado a eso, sin mucho tacto. Ah, qué bien. Es un capítulo ese dedicado. es otro libro que voy a comprar saliendo de aquí. Este de Ana Clavel se lo recomiendo. Déjenme leerles 4 líneas, Venga, nada más, venga, que son además gozosas dentro de la novela, porque dice, llevada por la curiosidad, realicé una encuesta en mis redes sociales con la pregunta de cuáles jugadores preferían ver desnudos, totalmente en pelotas, en un partido idílico de fútbol. La respuesta fue apabullante de mujeres, pero también de varones. Después de hacer sumas y comparar subtotales, he aquí el equipo estrella de quienes quieren ver en pelotas. A ver. Zidane, Figo, Beckham, Ronaldinho, Beckenbauer, Valdano, nuestro Rafa Márquez figura aquí, Pep Guardiola, Ronaldo, el ahora impresentable Piqué, dice Ana Clavel, y una larga lista de suplentes italianos, holandeses y uruguayos. No está nada mal fantasear con tanta pelota, tanto músculo, tanta testosterona en juego. Bueno, realmente juega muy bien, Ana, salta de un tema a otro y no es agobiante, sino que va cambiando de tonalidades y de texturas narrativas. Es muy recomendable. Autobiografía de la piel de Ana Clavel. Vamos Buenísimo. por ello. Una rápida. Yo no traigo el ejemplar porque se lo regalé al chofer del Metrobús ahorita que me bajé. Pero yo sé que muchos progres se van a molestar. Se llama Marcel Proust, una novela familiar. También está en anagrama. Sí. Es el testimonio de una mujer que desciende de una familia de alta alcurnia y que con la nostalgia de que ahora todo el mundo agarra el tenedor como se le pega la gana, habla en términos muy proustianos del buen gusto y del refinamiento. Esto parece que es bastante fifí, que esto es bastante retrógrada y que yo soy un conservador. No, lo digo por lo siguiente. Vivimos una época en que la corrupción ha permitido que muchos pelados se creen de la alta sociedad porque viajan en primera clase y no saben... ¿Vas a decir nombres? No, porque ya no nos queda tiempo. Pero yo sé que los van a correr de ciertas piscinas. y sé que también les van a decir en los restaurantes donde gastan tanta lana, señor, por favor, no meta los dedos, porque siguen comiendo así. Y hay una razón por la cual ya no comemos así. Y esto está en este libro delicioso que tiene que ver incluso con la siesta, con el silencio, con pasar la sal, con vestirte para la ocasión. Y entonces, es como el manual de Carreño. Es como un manual de Carreño basado en la nostalgia de esta barbarie en la que ahora habitamos. Oye, ¿se seguirá editando el manual de Carreño? Yo tengo mi ejemplar ya muy malgastado. Yo también, sí. Pero yo lo sigo respetando. ¿A poco sí tiene? Yo lo sigo tengo. respetando. Sí. Bueno, es que ese libro se usaba y se usó en las escuelas primarias. No, a mí ya no me tocó. Bueno, el manual de Carreño. Yo no hice la primaria para en México. Para las buenas señor. formas. Yo no hice la primaria en México, pero heredé un ejemplar. Y también el que ahora es el manual de Noroña, dice. Bueno, pero ese es con el dedo hasta arriba. El caso es que Ibargüengoitia hace una mofa en estas ruinas que ves, que es el manual de buenas costumbres cuevanenses. Y muchas de ellas están inculcadas en mi familia. Tú llegas a una casa y antes de que llegue el dueño de la casa, no te sientas en la sala. Te quedas parado merodeando, porque es de muy mala educación que te caches sentado cuando él llegue. Esas cosas no están escritas, están insinuadas en Ibargüengoitia,
y están, digamos, tatuadas en libros como este. Creo que Ibargüengoitia también tiene una reflexión de los que le ponen plástico a los Por sillones de la supuesto. casa, ¿no? Y que Que es toda una... y te sudan las ingles. Oiga, pues muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Viene el Mundial. Yo sé que ustedes dos, al igual que yo, ¿Ah, sí? disfrutamos mucho el fútbol. Yo lamentablemente Tenemos lo voy a la peor boicotear. selección en los últimos Por 30 desgracia, años. No, y yo sí. ya le escribí La a verdad, Javier Aguirre que no cuente. Estoy depilado, pero no voy a jugar. ¿Pasa o no pasa la selección, la fase de grupos? Yo veo, Rafa. para la selección que yo he visto recientemente, no va a pasar. Yo también digo Porque eso ya y no empezaron a sabes decir- cómo me han... Bueno, ya Iba a empezaron a usar decir un que mexicanismo. Sudáfrica es un No, flan. hombre, No es un flan, no es un Sudáfrica. flan. Y No. Corea del Sur y Corea tampoco. del Sur dejó hace tiempo de ser un fútbol Y Dinamarca, chafa. que todo indica que va a ser Dinamarca Y Dinamarca, tampoco. cuidado porque sí nos pasa por... Como diría siglos. Juan Villoro, todos esos. Gracias, Rafa, que dices eso, porque no sabes cómo me han madre. Villoro Por andar diría, diciendo ante eso. los ilusos que sí se lo creen, están escribiendo el prólogo, un libro que aún no se escribe, querido. Tú sí crees que pasa, México. Yo tengo problemas con Gianni Lo que me Infantino. dicen... no, Gianni Infantino, Pues el empezando chupamedias de por Trump. eso, No. por eso mismo yo dije que No, no. sí, Pues yo creo que voy a inventar mi propio mundial con viejas películas. Yo voy a ver la del 70. Eran 16 equipos, no hubo ni una sola tarjeta amarilla y jugó horrible. ¿Ya había tarjetas? Ya había tarjetas. Fue el primer mundial. El primer con mundial tarjetas. con tarjetas. Sí, bueno, ya nos tenemos que ir. Lástima. Haremos muy buenos programas. Sí, señor. Está Haremos, segura. señor. Tenemos muchos pendientes y vamos a hacer una mesa de fútbol. Sí, por ¿Qué les favor. parece? me para parece el muy bien. mundial? Yo me apunto. ¿No? De Ya los que estamos. somos aficionados, no expertos, somos aficionados. La mesa de aficionados, Sí, vamos señor. a llamar. ¿Qué les parece? Buenísima idea. Bueno, gracias, querido Jorge. Feliz Gracias. año. Feliz año. Gracias, querido Rafa. Feliz año, Leo. Feliz Y año. gracias a Nos han usted visto. por habernos acompañado. Muy buenas noches.